Hola, ¿cómo estás? Te habla de nuevo Juan Pablo Ramírez Galvis desde el canal de Globus Biogestión. Sin importar en el lugar del mundo donde estés, estamos nuevamente aquí compartiendo una nueva sesión del curso virtual en Machine Learning con Weka, donde te hablaré sobre los clasificadores basados en árboles. Sin más preámbulos, empecemos con esta experiencia de conocimiento. Voy a entrar aquí al Weka y entonces para recordarte, así como he venido haciendo, el dataset consiste en una empresa que es una entidad financiera, el cual pretende determinar a través de Machine Learning la predisposición de un nuevo cliente a adquirir o no adquirir un nuevo producto financiero con ellos, que es un depósito a término fijo. Esto, ¿cómo se va a hacer? A través de una serie de variables que corresponden a una campaña de marketing. Entonces, la idea es sopesar si esa campaña de mercadeo efectivamente cambia la decisión de compra. Ahora, volviendo a los algoritmos de clasificación, para darle continuidad a los tutoriales anteriores, primero vamos a hacer un repaso por lo que son los algoritmos basados en árboles. ¿Estos en qué consisten? Recuerda que un árbol es una configuración que parte de un nodo base o un nodo raíz que va a ser el que va a empezar a presentar bifurcaciones hacia otros nodos. Entonces, por ejemplo, no sé, supón tú una situación personal donde dices, bueno, ¿qué pasaría si yo invirtiera mi dinero en esto o en esto? Entonces, si sí lo inviertes en eso, se van a derivar otras circunstancias y si lo inviertes en otra cosa, entonces se van a derivar sus propias circunstancias. La idea es que la profundidad del árbol que pasa a través de nodos intermedios y a través de esas ramas que conectan esos nodos, van a llegar hasta los nodos hoja, que son los últimos, los cuales ya representarían la clasificación final. En este caso, la clasificación final, pues es si sí se compró o no se compró ese nuevo producto financiero. Entonces, dependiendo de la cantidad de nodos intermedios que haya desde el nodo crítico hasta base o raíz hasta los nodos hojas, vamos a hablar de la profundidad de dicho árbol. ¿Cuándo para el árbol de iterarse o de generar ramas y bifurcaciones hasta que se encuentre un criterio de disminución de incertidumbre lo suficientemente fuerte para decir que ya toda la información está contenida en ese par de decisiones? Entonces, lo que vamos a mirar ahora, sí voy a describirte cada uno de estos algoritmos. Primero tenemos el Decision Stump. El Decision Stump es un árbol de profundidad de 1, es decir, solo se plantea un nodo raíz y las hojas respectivas, mostrando la bifurcación desde ahí sin la implicación de nodos intermedios. De tal manera, para este caso, entonces se encontró lo siguiente. En el Decision Stump se tomó como ese nodo principal, como la raíz para dividir la variable duration, donde va a decir que si es menor o igual a 211,5, la decisión es que no va a adquirir ese producto, y que si lo pone mayor a 211,5, también va a decir que no. En este caso, entonces, Decision Stump no nos va a servir. ¿Por qué? Porque estamos viendo que de la bifurcación ambos van a dar que no, es decir, que vamos a tener falsos negativos. Eso se puede visualizar aquí en la parte de abajo, donde para los atributos yes no aparece nada. Entonces, efectivamente, este no nos va a servir, a pesar de que supuestamente arroja un 88,47 de instancias clasificadas correctamente. Ahora tenemos el Hopping Tree. Este árbol tiene un algoritmo muy específico, y es que es un árbol que no necesita que toda la información ya esté disponible para entrenarlo y para crearlo, sino que se puede ir construyendo incrementalmente, se le puede ir agregando información a lo largo del tiempo. Hopping Tree, por esa misma razón, se utiliza mucho en Big Data, donde los datos pues se van actualizando constantemente. En este caso, este algoritmo también escogió como el nodo raíz duration, donde decir que si es menor o igual a 553,273, entonces se pasa después a revisar el atributo P-Outcome, donde van a aparecer sus 4 clasificaciones, que son non-failure, other y success. O sea, eso viene de acá, mira, P-Outcome va a ser unknown, failure, other y success. La cuestión es que Hopping Tree aquí solo me está teniendo
teniendo en cuenta dos atributos de todos los que tenemos acá, que serían 16x que explican esa Y, con lo cual me parece que está como podándolo demasiado. Acá aparece que el 88,14 de instancias clasificadas correctamente, pero me parece que está simplificando demasiado el modelo. Ahora tenemos el J48, que este es un algoritmo que se utiliza mucho. Digamos que esta es la versión de Weka precisamente de esta forma de árbol, que es la más conocida, con la cual lo que el algoritmo pretende es ir obteniendo en cada una de las bifurcaciones, cuando llega a un nodo intermedio, decidir a través de los atributos que maximicen la ganancia de información, es decir, que agrupe la mayor cantidad de datos. Entonces lo que vamos a ir haciendo es como ir tomando los atributos que agrupan mayor cantidad de datos hasta los que agrupan menor cantidad de datos, o sea, de lo general a lo específico. Entonces aquí nuevamente tomo como que por un lado es duration menor o igual a 211, entonces va a decir que no adquiere el producto. Y por otro lado, entonces ya se empieza a hacer la otra clasificación. Si es mayor a 211, entonces clasifica con igual duration menor o igual a 645 y con un p-outcome de unknown. Y entonces después ya empieza a tomar la edad, el contacto, el mes, el balance en la cuenta, qué día, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, este árbol ya es un poco más amplio, es un poco más complejo. Lo que no me convence mucho es que toma aquí dos veces a duration como intervalos, pero está llamando dos veces al mismo atributo al inicio. Sin embargo, pues al final me parece que está haciendo una buena bifurcación hacia tomar más de esos atributos que teníamos, que eran 16. Aquí dice que tenemos al final 104 hojas, es decir, 104 posibles respuestas ya al final del árbol, y dice que el tamaño del árbol es de 146, es decir, que tiene esa cantidad de nodos. Da un árbol un poco robusto y nos está diciendo que alcanza un 88,98 de instancias correctamente clasificadas. Diría que de pronto puede que haya otro que aplique mejor. Ahora tenemos el LMT, que es un árbol que utiliza la regresión logística en la selección de criterios para tomar la decisión, para hacer las bifurcaciones. En este caso, entonces tenemos que solo se tomó una hoja, una respuesta al final para sí y para no, y un tamaño de árbol de 1. Pero se le aplica la regresión logística, donde aquí nos está botando la ecuación resultante. Es decir, para que una persona sea clasificada como no al final, entonces la ecuación sería esto: 1,7 más que tenga trabajo desempleado por 0,21 más que el trabajo sea de collar azul, de cuello azul por 0,12, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí está pues entonces sopesando, por ejemplo, cada uno de los meses, etcétera, implicados. Y entonces acá abajo vamos a tener la ecuación que daría la clase sí. Entonces aquí nos está diciendo que en este algoritmo se están dando dos ecuaciones donde, pasando por todos los atributos, uno va a dar para el no y otro va a dar para el sí. Sin embargo, démonos cuenta que las instancias correctamente clasificadas es de 90,1349 y tarda 2,95 segundos en procesamiento. Este sería una buena opción. Miremos el Random Forest. El bosque aleatorio es un algoritmo que lo que hace es generar muchos árboles, cada uno con distintas semillas aleatorias, y después seleccionar el mejor entre ellos. O sea, se crean varios árboles en paralelo, se eliminan todos y se queda como con el óptimo global. Digamos que es un poco más metaheurístico. Para este caso, entonces, la respuesta o el output es esto, donde se hizo pues 100 iteraciones para escoger el mejor árbol, y en este caso entonces aparecen los criterios que Weka escogió, que tú los puedes variar para generar, digamos, todo ese proceso de aleatorización. Entonces acá dice que, por ejemplo, para que el árbol se detenga, entonces se espera hasta que haya un criterio de salida, es decir, que los nodos hoja no pueden tener más de un atributo diferente. Y entonces aquí, por ejemplo, está diciendo que se van a tomar todas las variables, que ese sería el K0. Uno puede establecer pues
otros K para decir hágame un subconjunto de los datos que se tienen, el S, por ejemplo, en este caso es la semilla aleatoria y este es un valor de confiabilidad, digamos lo que hace la votación al final, de ahí depende. Entonces acá dio 89,80, me iría por el LMT todavía. Luego tenemos el Random Tree, que es una simplificación del Random Forest, donde en este caso lo que se va a iterar no es la cantidad de árboles para escoger al mejor, sino se van a estocastizar, por decirlo así, se van a aleatorizar los atributos para luego seleccionar la mejor combinación para finalmente dejar un árbol con esa, digamos, variabilidad en los atributos. Entonces aquí tenemos un árbol excesivamente extenso, por lo cual de pronto no me parecería el método adecuado, porque como estamos asignando variabilidad a todos los atributos que tenemos, pues se nos están generando demasiados escenarios. Al final, entonces nos aparece la siguiente información. Vamos a mirar qué tan complejo quedó el algoritmo. No me iría por este. Quedó un árbol de 1659 nodos que es demasiado extenso y solo alcanza un 85,37. Finalmente tenemos el RepTree, que es un árbol que en vez de crear todo el árbol hasta llegar a un nivel de incertidumbre, va creando y va podando, va creando y va podando. La idea es encontrar como el subárbol o el subgrafo que mejor se acomode a los datos. Entonces la idea es aumentar la simplicidad, sin embargo no dio tan simple. Entonces aquí aparece que si duration es menor a 202,5 se empieza a derivar todo esto que va finalizando en no, nos damos cuenta, si es mayor o igual a 212,5, entonces tenemos algunos de yes y algunos de no, y entonces dice que el tamaño del árbol es de 119 y se alcanzó en 89,09. Vamos a ver este cuánto nos dio, 88. Entonces, conclusión, yo te diría que en mi forma de ver las cosas, para este caso, usando algoritmos de árbol, utilizaría el LMT, que es el que utiliza la ecuación logística, o utilizaría un RepTree. Si tienes alguna duda adicional, puedes comentármela en la caja de comentarios que yo pronto te contestaré. Finalmente, también te recuerdo que te suscribas al canal si no lo has hecho. Suscríbete en este mismo instante. Globus también te recuerdo que son decisiones inteligentes.